Y pues decidí titular un poco esto, el impacto del COVID-19 en la salud mental de nuestros mayores. Yo creo que es un tema eh, que es súper importante. Los adultos mayores son el ojo, ¿verdad?, de este huracán, de este virus, coronavirus. Y pues vamos a hablar de la salud mental. Se habló mucho de la parte puramente biológica y de la vulnerabilidad de estos adultos mayores para poder tener esta enfermedad, pero vamos a hablar hoy del impacto que hay en la salud mental. En la agenda vamos a ver un poco la visión y el impacto general del COVID-19. Vamos a ver que es un fenómeno global esta enfermedad del COVID-19. Vamos a enfocarnos específicamente en el colectivo de las personas mayores y cómo a través de esta pandemia los grandes síndromes psicogeriátricos tienen una relevancia mayor, tienen una mayor prevalencia, la ansiedad y la depresión, los duelos en las pandemias, la soledad en la pandemia, lo que se está viviendo, y la segunda ola, que es lo que hablamos ahora de una ola de problemas de salud mental posteriores a que vaya saliendo esta pandemia. Vamos a hacer énfasis especial en el futuro, en lo que necesitamos para revertir todo esto, que es una atención centrada en la persona mayor, ¿verdad? ¿Y qué nos está dejando de aprendizaje esta pandemia para nuestros mayores, para nosotros como sociedad, esos aspectos positivos? Y para terminar, vamos a hablar de algunas reflexiones con respecto al envejecimiento, a la vejez, a la vida, a nuestros padres. ¿Mm? Bueno, entonces, el tema de la salud mental y del COVID-19 es un tema de actualidad que nos ocupa y nos preocupa como sociedad. No solo el impacto de quienes están en primera línea, que fue lo primero que vimos, ¿no? Los médicos que estaban en primera línea y las personas que sufren la enfermedad, ¿verdad? Esto fue terrible y ha sido terrible. En el primer caso en Latinoamérica lo tuvimos en Brasil ya el 26 de febrero de 2020. El primer deceso lo tuvimos en Argentina el 7 de marzo, y hoy por hoy en las Américas tenemos acumulados alrededor de 9 millones de casos, ¿sí? De los cuales 460,000 muertes ya en el continente americano, ¿verdad? Eh, la mayor parte de ellas en Brasil y México, ¿verdad? En la parte de Latinoamérica, y una letalidad promedio de 3,54, aunque en México hemos encontrado, y en otros países hemos encontrado tasas de letalidad arriba del 30%. ¿Verdad? Sabemos que hay un gran subregistro de casos y de fallecimientos en nuestros países latinoamericanos y de alguna manera eh, ya teníamos alguna lección aprendida, porque esto no comenzó en Latinoamérica, esto comenzó en China, ¿sí? Y solo veíamos un poquito cómo venía esa ola, ¿verdad? Cómo venía esa ola, pero creo que en ningún momento la pensamos que nos iba a caer encima, ¿sí? Y tuvimos tiempo para prepararnos. Y yo creo que ese tiempo fue valioso para que este fenómeno no nos reventara más duro en nuestra cara, por así decirlo, ¿verdad? Es un fenómeno global, como les decía, lo venimos a ver desde China. Fue para nosotros hasta cierto punto imprevisto, ¿verdad? No estábamos preparados realmente para esto, no sabíamos la gravedad de esto y no sabíamos que nos podía afectar a todo el mundo, independientemente de nuestra clase social, de nuestra raza, de nuestra religión, etcétera. Todo esto se borró del mapa. Creo que es la primera vez que como sociedad nos enfrentamos un poco a esto, ¿verdad? Y con ello ha cambiado nuestra forma de entender la vida, de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos, o por lo menos es una oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Es la primera vez que como sociedad globalizada y mediatizada nos enfrentamos a una pandemia en el contexto de redes sociales, de informaciones aceleradas, de fake news, digamos, ¿verdad? De una exposición a medios de comunicación tremenda, ¿verdad? Y a pesar de ello, de una incredulidad de lo que estaba realmente pasando. Entonces, el impacto es importante en cuanto a la salud mental en nuestros países latinoamericanos. Si sabemos que solo entre un 50 a 70% de la población, imagínense ustedes, no tienen acceso a servicios de salud mental en Latinoamérica. Con esto de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad y la depresión van a aumentar y están aumentando de una manera importante. Ya los primeros estudios eh, que tuvimos al respecto, pues fueron de las primeras experiencias de la pandemia, que fue en China,
ya en Italia, Francia, España, ya tienen algunos datos importantes y nos hablan de síntomas importantes de depresión, de ansiedad y de estrés postraumático, muchos de ellos que requieren y han requerido un tratamiento, ¿verdad? Y sobre quién vamos a hablar mucho más hoy, sobre las personas mayores, sobre este colectivo tan importante en nuestra sociedad, ¿verdad? Y que de alguna manera no tenemos que obviar la parte de su salud mental. Ya en el año 2013, la, la Asociación Mundial de Salud pues ya proponía este 10 de octubre como el Día de la Salud Mental para el adulto mayor, ¿verdad? Y esto es algo que a partir de este momento debe de seguir tomándose en cuenta, ¿sí? Yo les hablaba del colectivo de las personas mayores, ¿verdad? Los mayores son una población que se ha visto tremendamente afectada. No solo el impacto directo de la enfermedad, por ser esas personas con mayor vulnerabilidad a padecer la enfermedad, sino que también el impacto indirecto. Sabemos que es un grupo de población muy heterogéneo, no es el mismo en ningún momento de la vida, digamos, de 60 a 70 podemos pensar que es un grupo, de 70 a 80 otro grupo, de 80 a 90 otro grupo y 90 para adelante es otro grupo, con características biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales muy diferentes, ¿verdad? Y en algún momento esta pandemia nos dio a todos y a ellos, sobre todo en la necesidad de un confinamiento súbito, de una distancia social y de una parálisis económica en todos nuestros países. Los factores de riesgo para la salud mental en Latinoamérica son súper importantes y de una vital importancia para el colectivo de personas mayores, porque en nuestros países muchos de ellos son parte de aún de esa fuerza laboral, ¿sí? La inequidad, la pobreza, el hacinamiento, la inseguridad y el hambre no hacen más que agravar los problemas de salud mental que podemos llegar a tener en nuestros mayores. La sobretensión de nuestros precarios sistemas sanitarios en la mayor parte de Latinoamérica es algo súper evidente y que puso en el ojo del huracán, digamos, todos esos déficits que tenemos, no solo en atención en salud mental, que eso es otro tema, sino que en la dificultad que nuestros mayores han tenido durante este tiempo de pandemia a acceder a una atención médica integral, a una atención por cirugía, por medicina interna, todos esos, debido a la pandemia, se han tenido que aplazar todas esas atenciones médicas y por ende ha tenido un impacto en la salud global de nuestros mayores, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, la atención de salud mental no se está proveyendo de una manera adecuada en este contexto de pandemia. Los el colectivo de las personas mayores, ¿verdad? No solo fue aquel que fue visto biológicamente y epidemiológicamente como el más vulnerable, ¿verdad? Sino que económica, socialmente y psicológicamente también lo son, ¿verdad? Y en ese sentido ha existido y hay, de hecho, un debate de tipo ético profundo, ¿verdad? Cuando comenzamos a escuchar estas primeras noticias de la pandemia, etcétera, ¿verdad? En China y que la mirábamos lejos, ¿no? Después dijimos, bueno, están en Italia, pobres los italianos, los españoles, etcétera. Pero teníamos también aquello de que, bueno, solo es una enfermedad de la gente mayor, ¿verdad? Solo es una enfermedad de los viejos. Las mismas autoridades de nuestros países por lo menos en el mío, daban al principio de la pandemia una, una visión muy diferente, ¿verdad? Muy minimizante del problema, ¿verdad? Una gripita, decía nuestro presidente, ¿verdad? Y solo para las personas mayores. Entonces, aquí veíamos también el estigma que hay del envejecimiento y de la pérdida de los roles sociales competitivos que hay en nuestras personas mayores, ¿verdad? La vulnerabilidad por las condiciones de aislamiento y la soledad que se iban a acentuar más, ¿verdad? El confinamiento en las residencias. Muchas de las residencias aquí en Guatemala se cerraron a recibir más pacientes y se cerraron a todo. Sí, se cerraron a visitas, se cerraron a terapias ocupacionales, se cerraron a todo, a toda comunicación, ¿cómo les diría? Social y humana en ese aspecto, ¿verdad? Eh, el confinamiento que hubo en las familias, ¿verdad? Que ha habido en las familias, de una convivencia muchas veces forzada,
¿verdad? De convivir con generaciones diferentes en espacios pequeños, reducidos, hacinados, colectivos con necesidades muy distintas, ¿no? Niños, adolescentes, adultos jóvenes, horarios muy distintos, y eso, un nivel de estrés mantenido durante ya 6 meses, por lo menos, desde que comenzó esta pandemia aquí, ¿verdad? Y el confinamiento en un entorno de soledad, digamos, en un entorno donde una persona mayor vive sola o tal vez vive con otra persona mayor a quien cuida, y que esto, pues vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, todo esto realmente nos habla de la existencia segura de una patología psiquiátrica específica ligada a la edad y sobre todo en este momento al contexto actual. Y entonces tenemos un doble estigma, el estigma de ser viejo y el estigma de una enfermedad mental. Imaginémonos esos dos componentes en una sola persona. Entonces es donde aparecen estos grandes síndromes psicogeriátricos, ¿verdad? En donde hemos visto la aparición y el mayor aumento, ¿verdad? De síntomas más que de enfermedades, síntomas de confusión aguda. Ya se ha escrito mucho sobre esto como un síntoma inicial de la enfermedad puramente del COVID, ¿verdad? Como un efecto directo desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? Después la pérdida de memoria, el insomnio, la ansiedad, la depresión, los delirios hipocondriaformes, ¿verdad? La hipocondriasis y la suspicacia, todos estos síntomas tan relevantes ahora en estos momentos en la pandemia, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, por centrarnos en uno de ellos, todo lo que se ha vivido hasta el momento, incertidumbre, una gran incertidumbre que quizás jamás habíamos vivido como sociedad y como seres humanos, una gran incerteza, ¿sí? Una gran inseguridad, todas estas eh, informaciones contradictorias de la prensa, de Internet, de los medios de comunicación, ¿verdad? Relacionadas al contagio, a la necesidad de aislamiento, de lavarnos las manos, del cloro, de todo eso, lo que generó realmente fue un caos y un gran miedo en nuestra población, y sobre todo en la población mayor, al punto de llegar a desarrollar eh, trastornos de depresión y ansiedad casi en un 40% de las personas mayores, según los primeros estudios chinos, italianos y franceses, ¿verdad? Un aumento de los fenómenos psicóticos asociados a cuadros afectivos, lo que les mencionaba, delirios hipocondriformes, de la enfermedad, ¿verdad? De padecer la enfermedad o no también, con esto intentos de suicidio o episodios depresivos más graves, ¿verdad? Y en algún momento también ya se ha comenzado a hablar del deterioro cognitivo, ¿sí? Del deterioro cognitivo, pues ya la doctora Daisy Acosta nos va a ampliar mucho más esto en la próxima conferencia, pero por mencionarles esto, ¿no? El deterioro cognitivo conocido en las personas mayores, ¿verdad? O sea, personas mayores que ya tenían un deterioro cognitivo, pues hemos visto que en el curso de esta pandemia esto se ha empeorado, ¿sí? Ha habido una repercusión en la funcionalidad, el deterioro cognitivo ha aumentado a mayor velocidad que si no hubiese habido pandemia. Y por otro lado, nos estamos dando cuenta que hay deterioros cognitivos de nuevo. Aquellos que no se habían aún diagnosticado, estamos viendo ahora un aumento de, el diagnóstico de deterioro cognitivo mayor, por lo que se había de alguna manera encubierto antes de la pandemia. Luego está el tema de los duelos. El tema de los duelos es algo súper importante, súper interesante, difícil realmente, porque primero como un efecto directo hemos tenido que asistir, perdón, a muertes en soledad, personas mayores que mueren solas, que murieron solas, ¿sí? ¿Cómo fue este proceso de estas personas mayores en morir solas, ¿no? Una muerte en soledad muy difícil de poder llegar a imaginar. Esto posteriormente, duelos asociados a muertes rápidas. Asistimos a muertes que se desencadenaron rápidamente. Pudimos estar hablando con alguien ayer, antier, y al día siguiente nos estábamos enterando que estaba en una unidad de cuidado crítico en algún lugar eh, ya agonizante, ¿no? Una muerte muy rápida, sin despedida, sin entender realmente lo que estaba pasando. Y posteriormente los duelos en soledad, ¿verdad? La no asistencia a todos los rituales que tenemos de la muerte desde las distintas religiones o manifestaciones de fe,
todo esto se quebró, se perdió de alguna manera. Aquí en Guatemala, por lo menos en las funerarias, no permitían el ingreso de más de 7 personas a un funeral, digamos, o a asistir a un cuerpo. Muchas veces los adultos mayores, parejas de los que habían fallecido, o, los madres de gente que había fallecido no podían asistir. Entonces estamos ante unos duelos muy complicados o que seguramente se complicarán en el futuro por lo catastrófico de las muertes, digamos, una muerte como en catástrofe. Y la soledad en la pandemia, pues es otro tema de una relevancia importantísima, ¿verdad? Una importancia de primer nivel. Ya la soledad es un problema en muchos países de Europa de salud pública súper importante y ya desde hace un muy buen tiempo, ¿verdad? Incluso hay algunos países nórdicos sobre todo, que ya han evaluado o ya están, de hecho, con ministerios de la soledad, digamos, ¿no? Para referirnos a el gran trabajo que se debe de hacer a nivel gobierno, a nivel ministerial, para atender esta gran problemática, ¿verdad? ¿Qué tuvimos o qué hemos tenido en este sentido como soledad en la pandemia? Un aislamiento súbito y prolongado y sin saber hasta cuándo esto iba a terminar. Y eso generó y ha generado mucho miedo, ¿sí? Podemos imaginarnos situaciones de personas viviendo solas, como las hay ya muchas en Latinoamérica, personas mayores viviendo solas en una situación de extrema precariedad, de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Esto ha sido realmente terrible y con una limitación de poder asistir a centros de cuidado o a recibir una atención hospitalaria adecuada. Eso generó mucho, eso ha generado y ha sido muy importante en nuestra sociedad. Luego, la soledad y los problemas intergeneracionales que ya hablábamos, ¿no? Podemos pensar que un adulto mayor puede estar viviendo en una casa acompañado, pero más sin embargo está con una problemática de, de, de comunicación o de convivencia intergeneracional que hace que la soledad se manifieste también desde otra perspectiva. Por otro lado, pacientes mayores que cuidan a otros mayores. Este tema es bien importante, el aislamiento que se vivió tan súbito nos hizo perder la realidad que existe mucho de esto, personas mayores que cuidan a otros mayores, pacientes que ya tienen limitaciones que cuidan a otros mayores con más limitaciones. Y aquí vemos que el cuidador, en este caso siempre una persona mayor, y comenzará a desarrollar cuadros depresivos graves o intentos incluso de suicidio. ¿Por qué? Porque todas las ayudas que podían haber tenido ellos del exterior, de personas que podían ayudarles en casa, pues se bloqueó. No había transporte, no hay transporte. El miedo importantísimo a que otra persona extraña llegara a casa, eso hizo bloquear todo tipo de ayudas, ¿verdad? Y de alguna manera se está viendo una sobrecarga muy importante en este tipo de personas. Las ayudas domiciliarias fueron y están siendo muy limitadas por el miedo a desarrollar o a llevar el contagio al virus. Entonces, con todo esto, los mayores están más expuestos a descompensaciones de otras patologías, no solo psiquiátricas, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, procesos infecciosos, debido a este aislamiento, a esta soledad. Muchos de los servicios, por ejemplo, médicos en países en Latinoamérica se cerraron porque el protagonismo lo estaba teniendo y lo sigue teniendo el coronavirus. Entonces, servicios de cirugía, servicios de medicina interna fueron totalmente cerrados, incluso hospitales en Guatemala para la atención específica del COVID-19. Eso, por supuesto, entonces retrasa una atención, una mayor atención, una mejor atención a nuestros adultos mayores. Y mencionaba también en la agenda hablar un poco de esa segunda ola, la ola de la salud mental. Y, y, y también aparte de este tema de la soledad, el aislamiento social emerge también en este contexto de crisis como una crisis de salud pública, ¿verdad? Ya han pasado algunos meses y de alguna manera la mayoría de nuestros países ha comenzado una desescalada o una apertura progresiva de todo lo que se cerró. Mas, sin embargo, la desescalada no es el fin de la pandemia. ¿Sí? Tenemos que entender que el desconfinamiento puede aumentar aún más los síntomas psiquiátricos en nuestros mayores. ¿Sí?
pensando tal vez lo contrario, ¿no? Bueno, ya se terminó esto, sí, ya esto ya no será, pero es todo lo contrario. El desconfinamiento puede aumentar los síntomas psiquiátricos en nuestros mayores. Realmente por dos mecanismos psicológicos que están en juego acá. Uno es el condicionamiento aprendido, que es el miedo, ¿verdad? Realmente el miedo, la creación del miedo, y este se crea por una asociación con el cerebro ante un estímulo. Por ejemplo, eh, el que yo esté en el bosque, por ejemplo, y venga y me pique una, una culebra, por ejemplo, eso genera en mí una respuesta inmediata de miedo y de defensa, ¿no? ¿Sí? De ahí un miedo importante que me hace que la próxima vez que yo vaya a, a- al bosque, por ejemplo, esté muy atento de esto y vaya con un miedo importante. Este tiene un origen evolutivo, ¿sí? Esto es y se da tras una única exposición, por ejemplo, se desarrolla un estado de alarma, un estado terrible que me permite a mí estar alerta ante todo. Imaginémonos entonces cómo fue esto en nuestra sociedad, en nuestras personas mayores, cuando nos comenzaron a hablar de un virus potencialmente mortal, ¿sí? Sobre todo en el colectivo de los mayores, y que en los otros colectivos era un riesgo ir a verlos, ir a visitarlos, convivir con ellos, por transmitirles a ellos, a nuestros seres queridos, ese virus tan mortal, ¿sí? Esto iba a generar un miedo terrible, ¿sí? Entonces, estamos con ese miedo, estamos conviviendo con ese miedo. Sensaciones de miedo, de rabia, nos sentimos aterrados, ¿no? De alguna manera podemos eh, vernos como aquellos que sí nos cuidamos muy bien, pero ver al otro como que no se cuida y no se cuida como debería de cuidarse, y por eso tienen reacciones o hemos tenido reacciones de rabia y de mucha inconformidad, ¿verdad? El miedo se adquiere inmediatamente, en una sola experiencia, en una sola exposición, como decíamos, ¿verdad? Pero en la medida que esto pasa, ¿verdad? Eh, de alguna manera, esto tarda un tiempo, ¿sí? El miedo tarda un tiempo en irse. De alguna manera, esto no es tan inmediato que esto vaya pasando. Entonces, ahorita tenemos que enfrentarnos ante eso. Y el otro mecanismo psicológico es el aplazamiento de la respuesta emocional, ¿verdad? De alguna manera, esto es parte de estas respuestas primitivas de lucha, de huida, de parálisis y el aplazamiento de la respuesta emocional se ve como un atenuante, ¿no? Un atenuante de esa parálisis. ¿Qué ocurre? Hay una especie como de disociación, ¿verdad? Como que si el peligro no existiera en el momento en que lo estamos viviendo, ¿verdad? Nuestra mente aplaza esa emoción para un momento en que nos sintamos más tranquilos, en que exista una capacidad de tener más tiempo, de interiorizar lo que está pasando y poder experimentar entonces nuestra emoción. Y eso es lo que puede estar pasando en los próximos meses, ¿no? Nos aplazamos nuestra respuesta emocional, ¿verdad? Ante los duelos, ante las pérdidas de las personas mayores, ¿verdad? Y por ello es que las personas mayores pueden comenzar a tener este tipo de problemáticas. Entonces, en esta segunda ola de salud mental vemos que hay un desafío y vendrá un desafío muy importante en atender a un mayor número de pacientes ancianos, con complejidades de orden clínico mayores, terapéutico mayores y asistenciales todavía más grandes, y con una escasez de recursos y un incremento exponencial de necesidades, ¿sí? Lo que debemos enfocar realmente entonces de aquí para adelante es que vamos a tener clínicas complejas, ¿verdad? Y que debemos de intentar realizar una medicina para la persona, una medicina con todo esto de la pandemia relacional y humanista, con cuidados ahora preventivos, transdisciplinares y no solo médicos, ¿sí? Aquí involucramos a toda la sociedad como tal, al Estado como tal, neurociencias, humanismo y sensibilidad de una atención médica integral debiesen de ser las premisas para la atención a estas personas mayores. Y algo que a mí me gusta mucho mencionar es esto, ¿verdad? La percepción de la persona mayor, de un interés por ella, es el motor de la dinámica de todo proceso terapéutico, de todo proceso relacional con el adulto mayor, y es con lo que debemos de hacer mayor esfuerzo. Y ya para ir terminando, los aspectos positivos de la pandemia. ¿Qué nos deja esta pandemia y qué nos deja
a nosotros como sociedad y a las personas mayores. En ellos yo pienso que un gran esfuerzo de adaptación y de creatividad. Las personas mayores hoy en día son sobrevivientes y con una capacidad de resiliencia muy importante, y son sobrevivientes de esta pandemia, ¿sí? A nivel tecnológico tenemos muchos avances, ¿verdad? Y creo que en eso todo lo tenemos claro. El ejemplo es hoy cómo estamos dando esta conferencia, ¿cierto? Pero de alguna manera nos tenemos que preguntar si esto es para todos, si nos alcanza para todos nuestros mayores. Y es ahí donde está el problema en Latinoamérica, ¿verdad? Los avances en la telepsiquiatría, por ejemplo, en las aplicaciones móviles en salud, todo eso sí, pero nos falta mucho para que toda la población mayor tenga un acceso a esto. Luego está la atención domiciliar, que creo que se ha ido desarrollando mucho más en el contexto de esta pandemia. Hemos tenido que ir a casas, a regresar a la vieja escuela, de ir a ver casas, de ir a ver a nuestros pacientes a sus casas, y donde el aprendizaje y donde la atención, me atrevería a decir yo que es mucho más enriquecedora que en un consultorio, ¿verdad? Por muchas razones. Tenemos que encontrar y hemos encontrado nuevas formas de socialización, muchas veces a través de la tecnología. eh, em, pero otras veces también con el distanciamiento prudente, ¿verdad? Algo que sería importantísimo acá como un aspecto positivo es que hayan mejoras en nuestros frágiles sistemas de salud en Latinoamérica, por lo menos en Guatemala, a nivel de las residencias de ancianos también, es algo súper importante. Aspectos positivos que vemos venir, las vacunas, ¿sí? Yo creo que esperemos que ya pronto tengamos una vacuna que sobre todo sea segura y que todos estemos dispuestos, ojalá así fuera, a poder tenerla, porque también vemos en todo este caos gente que no está de acuerdo ya con las vacunas, aunque esta todavía no está realmente hecha. Algo importante también fueron las oleadas y han sido las oleadas de solidaridad que hemos visto ante esta pandemia, sobre todo ante los pacientes mayores, ¿verdad? Como un ejemplo de que tenemos que estar por ellos. Algo importante también, el aumento de la sensibilidad social hacia nuestros mayores, que va un poco de la mano de esas oleadas de solidaridad. Creo que nos damos cuenta, nos tenemos que dar cuenta con esta pandemia lo importante que son en nuestra sociedad ese colectivo de personas mayores, ¿verdad? Que son la raíz de nuestra sociedad. Y lo que nos deja como aprendizaje a todos, diría yo, eh, ese sentimiento de vulnerabilidad, que generalmente no olvidamos, que generalmente no nos acordamos que lo tenemos, ¿verdad? Que seremos algún día vulnerables. Esto nos desnudó a todos como sociedad y como seres humanos. Y gracias a Dios nos hace ver lo que es verdaderamente importante, perdón, en la vida, que es el abrazar, el estar, el sentir, el tener a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros hermanos cerca, aquellas reuniones que dejaron de ser durante tantos meses, y que realmente ahí está la mayor riqueza que tenemos como seres humanos. Y ya para terminar, pues estas reflexiones que en algún momento dado hemos podido hablar con el profesor Jean-Claude Montfort. El avanzar en años no protege a la persona mayor del sufrimiento psicológico. De hecho, es a la inversa. Mientras más avanzamos en años, nuestra vulnerabilidad psíquica aumenta y el riesgo de descompensación psiquiátrica es elevado. Y eso nos hace estar atentos a esto, a estar atentos a nuestros mayores. Los ancianos de hoy, como otra reflexión, son los testigos molestos del futuro que nos espera, de la muerte que nos acecha y a la que tememos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que vamos en ese camino todos, de una u otra manera, y tenemos que enfrentarlo como tal. Y por último, que la vejez no es una enfermedad, pero se trata, pero se cuida. Eso es lo más importante.